Shabbat Shalom, Israel. Shabbat Shalom, Kehilá de Yehoshua. Enviamos, mis amados hermanos, saludos y muchas bendiciones en este Yom Shabbat, este día de reposo, a todos nuestros amados hermanos dispersos por todo el mundo, del bendito pueblo de Israel, el pueblo de Jehová, el pueblo en la diáspora. Y de igual manera a todos los que nos sintonizan a través de las ondas radiales de Radio Shalom, la estación con el Ruach, congregantes y miembros de la Kehilá de Yehoshua. Bendiciones abundantes para todos. Y bien usamos estos medios, las ondas radiales y las diferentes plataformas por donde nos sintonizan para enviar saludos y bendiciones a nuestros amados mentores, a nuestro amado Morea Jaro Morales y a su amada esposa, la Morara Araceli Morales. Ellos son nuestros Roim, Bemorim, pastores y maestros aquí en la Kehilá de Yehoshua. Bendiciones y gracias al Eterno damos en esta hora por la vida de ellos y el ministerio de ellos. Y asimismo damos gracias a nuestro amado Mashiach Yehoshua por permitirnos ser parte de su Kehilá y de llegar a este día, donde estamos culminando el estudio de la bendita Torah, conocida también como el Pentateuco, los 5 primeros libros del Tanaj, del Antiguo Testamento, como se conoce. Y bueno, estamos cerrando un ciclo de 3 años y vamos a comenzar el estudio de Parashot de 1 año, 52 Parashot, 52 semanas, y posteriormente estaremos retomando otra vez y nuevamente el estudio de Torah, de la instrucción del Eterno, por 3 años, luego 3 años, y terminamos en otro año de Shemitah con el estudio de 1 año, en total 7 años. Y damos gracias al Eterno, Todá Rabá Avinu Yehová, por su verajá, su bendición, sus grandes bendiciones, porque es de mucha bendición estudiar su bendita Torah. Y recordamos lo que dijo David Haneví, el profeta, David Hamelech, David Hamelech, en el Tehilín 19, verso 7. La Torah de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Nos ayuda a hacer tikkun, nos instruye con una instrucción divina, y por eso le agradecemos al Eterno de una manera especial. También enviamos saludos y bendiciones para todo el cuerpo de Morim Memorot, maestros y maestras, y estudiantes también del Instituto de las Raíces Hebreas, que pertenece a la Kehilá de Yehoshua, a Congregación El Yo Soy, bajo la cobertura espiritual legal de Asambleas Alfa y Omega Incorporado. Bendiciones abundantes para ellos. De igual manera para nuestro amado hermano, Moré, salmista, Benjamín Acevedos. Que el Eterno le bendiga y le siga inspirando los cánticos con los cuales nos bendice todos los días por Radio Shalom, y en especial en las fiestas y de Shabbat en Shabbat y de Rosh Hodesh en Rosh Hodesh. También a nuestra amada Morá, Luz Estela Ochoa, que es la coordinadora, la moderadora en lo que es las diferentes plataformas en las redes sociales, todos los días y principalmente los días de Shabbat también. Que el Eterno la siga bendiciendo a ella y a toda su familia. Y bien, mis amados, quien les hable su José Antolín Meléndez, de aquí de la República Mexicana, en el Estado de México. Hoy quiero compartir con ustedes mi comentario a la Parashá, a esta porción de Torah de esta semana, que se intitula Vaya al Moshe. Y subió Moisés. ¿A dónde subió, mis hermanos? ¿Qué fue a hacer allá? Ahorita lo vamos a ir viendo. La hemos estado estudiando en el 5º Sefer de la bendita Torah, en Devarim, Deuteronomio, lo que es el último capítulo, el capítulo 34, solamente son 12 versículos, pero una gran bendición encontramos ahí. También lo estudiamos en el Tehilín, Salmos 148 y Salmos 150, y también en el Sefer de Yoshua, de Josué, traducido como Josué a nuestro idioma, en lo que es el capítulo 1, verso del 1 al 18, y en el Brit Hadashah, en el Pacto Renovado, también conocido en las diferentes religiones como el Nuevo Testamento, ahí en Matetillau, Mateo capítulo 4, versos del 5 al 11. Bendecimos al Eterno por concedernos llegar
a este día y culminar el estudio de la bendita Torah. Toda Rabá Avinu Jehová. Y bueno, hice un pequeño bosquejo y aquí encontramos, mis amados hermanos y hermanas, la muerte de Moshe, la muerte de Moisés. También nos indica la bendita Torah que Moshe Rabenu fue un gran profeta y sigue siendo, porque hay profecías que faltan por cumplirse. Y bendecimos al Eterno por enviar hombres como Moshe a esta dimensión de los vivos. También encontramos Halel, alabanzas al Eterno por su creación. También encontramos Halel, alabanzas al Eterno, con toda clase de instrumentos en agradecimiento a sus obras. También encontramos la Torah de Jehová a Yoshua, a Josué, la instrucción que le da Jehová Sebaot a Yoshua, a Josué, ben Num, hijo de Num. Y también encontramos en el Brit Hadasha cómo el Hasatán, al igual que intervino en el desenlace de Moshe, también trató de tentar al Mashiach. Fue a hacer su obra de tentar y de buscar despertar la mala inclinación en nuestro amado Mashiach Yehoshua, pero ignoraba que nuestro amado Mashiach Yehoshua podía ser tentado en todo, mas vencido en nada. Y por eso bendecimos al Eterno Jehová Sebaot por tan grandes enseñanzas, por todo lo que nos ha instruido a través de, valga la redundancia, su bendita Torah en el transcurso de todos estos 3 años, y los que han tenido la bendición de estar los 6 años completos, bendecimos al Eterno por ese estudio completo de 6 años, y porque vamos a culminar con este año de Shemitah, el año 7, en el estudio de Torah anual. Gracias, Eterno Rey de la Gloria, Jehová Sebaot. Y bueno, mis amados, yo les quiero invitar así rápidamente, vamos al Sefer, ahí en el Brit Hadasha, el Sefer de los Hebrim, el libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 23, cuando nos dice la bendita Torah, la Torah oral, nuestra instrucción oral, que es el Brit Hadasha, aquí en la Keilah de Yoshua, que nos dice, por la emuná, Moshe, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses, porque vieron que era un niño bueno. Era un niño hermoso ante los ojos de Jehová, y también era profeta. Sus padres se armaron de valor y no tuvieron miedo, y escondieron al niño, no importando la orden, el decreto del rey. Así como nos lo explica el libro de Shemot, Éxodo, capítulo 2, verso del 1 al 10. También en el Brit Hadasha, en nuestra Torah oral, aquí en la Keilah de Yehoshua, en el capítulo 7 del Sefer, el libro de los Hechos, nos habla en el verso 20 que en aquel mismo tiempo había nacido Moshe. Y este Moshe fue agradable a los ojos del Eterno Jehová Sebaot, y que efectivamente fue criado 3 meses en la casa de su padre. Pero siendo expuesto a la muerte, sabemos la historia, de alguna manera, por gracia del Eterno, llegó a manos de la hija de Faro, rey de Egipto. Ella lo recogió y lo adoptó como su hijo y lo crió como suyo. Y entonces fue enseñado Moshe en toda sabiduría de los Mirraim, de los de Egipto, y era poderoso en sus palabras y obras, aunque sabemos que tenía un defecto en su hablar. También ahí en el mismo Sefer de Brit Hadasha de los Hebreos, en el capítulo 11, versos 24 al 29, nos dice la bendita Torah oral que por esa misma emuná, Moshe, cuando llegó a ser grande, ya cuando fue un adulto y muy importante y de renombre, rehusó llamarse hijo de la hija de Faro. O sea, renunció a ser el nieto de Faraón, rey de Egipto, y escogió antes ser maltratado con el pueblo de Jehová, con el pueblo de Israel. Prefirió el maltrato, el vituperio, que gozar de las comunidades temporales del pecado. Había temor de Jehová en el corazón
de Moshe, tal como nos lo relata Shemot Éxodo capítulo 2, versos del 11 en adelante. También, por esa misma emuná, consideró como mayores riquezas el vituperio del Mashiach que los tesoros de Misraim, porque tenía la mirada fija en la promesa de la salvación, pero prefirió vivir los vituperios del Mashiach, porque él fue nuestro Mashiach generacional, usado por el eterno Jehová Sabaoth en ese tiempo. Y nuestro Mashiach global, total, es nuestro amado Mashiach Yoshua, ese eterno Rey de la Gloria, manifestado en carne, para venir a pagar el precio de la redención por cada uno de los que creen. Como dice en el Brit Hadasha, el Sefer de Yohanan, capítulo 3, versos 16. Por esa misma emuná, Moshe abandonó Misraim, no teniendo temor a la ira de Faro, rey de Egipto, porque se sostuvo como viendo al Elohim invisible, al que para él se le había hecho visible. Por esa misma emuná, Moshe Rabbeinu celebró Pesaj, incluyendo la aspersión de la sangre, para que el destructor de los primogénitos no hiciera daño a los primogénitos de Israel. Por esa misma emuná pasaron junto con el pueblo el mar de los juncos, el mar rojo, por tierra seca, e intentando los de Misraim hacer lo mismo, ya que estaban adentrados, el mar se los tragó, el mar se cerró. Ahí en el Sefer de Devarim, Deuteronomio capítulo 34, que es el que nos corresponde en esta hermosa parashá, en esta porción de Torah, en el verso 9 nos dice, Yehoshua ben Nun, Josué hijo de Nun estaba lleno del ruaj de sabiduría, porque Moshe Rabenu había impuesto sus manos sobre de él, y los hijos de Israel le escucharon e hicieron lo que Jehová había ordenado a Moshe. Moshe había delegado el cetro, la autoridad, el báculo a Yoshua, por instrucción de Jehová. Desde ese tiempo, dice la bendita Torá, no se ha levantado en Israel un profeta como Moshe. No ha habido otro profeta igual que Moshe, como hombres. Solamente y mayor que Moshe, nuestro amado Yehoshua HaMashiach. Pero Moshe Rabenu es una sombra, quien anunciaba el tipo de Mashiach que vendría sobre este Olam, sobre esta tierra. Y él dejó dicho, de entre vosotros, el Eterno levantará un profeta, como a mí, a él oiréis. Ciertamente a través de Moshe nos fue enviada o traída a esta dimensión la bendita Torah, la instrucción del Eterno. Pero a través de nuestro amado Yehoshua HaMashiach, que es la Torah y la Torah viviente, Él nos vino a enseñar el nivel secreto, el nivel Sod, lo oculto, nos vino a revelar ese nivel interno de la bendita Torah. Por eso dice, como a mí, a él oiréis. Será un profeta como yo, pero a él oiréis porque será mayor que yo, así como lo dijo Yohanan el sumergidor. Y finalmente Moshe conoció cara a cara al Eterno. También vemos que nuestro amado Moshe Rabenu falleció. Culminó sus días en fortaleza, en buena vejez. Como nos dice ahí el Pasuk 11, nos habla y nos dice qué señales y qué maravillas que Jehová hizo a través de Moshe en la tierra de Misraim, sobre Faro, rey de Egipto, y todos sus sirvientes y toda su tierra. Qué poder había en su mano, qué gran terror él evocó delante de los ojos de todo Israel. Israel fue testigo del poder del eterno Jehová Sebaot usando la vida de Moshe Rabenu. Quiero compartirles una parte que está en el libro de Yacer. Vamos para allá al libro de Yacer, lo que es el capítulo 87. Vamos al verso 9 del capítulo 87 del libro de Yacer.
uno de los libros apócrifos ocultos solamente para sus escogidos del Eterno, y dentro de ello, en su gracia, su favor, en su gesed, nos lo ha permitido tener a nosotros en la Keilah de Yoshua y ser parte de nuestro estudio. Nos dice ahí en el verso 9 del capítulo 87 del libro de Yacer, y Moshe terminó de ordenar a los Bene Israel, y Jehová le dijo a él diciendo, sube al monte Abarim y muere allí. Y se reunió con todo su pueblo, como lo fue su hermano Aarón. Sabemos que Aarón ya había partido un tiempo atrás. Y Moshe subió como Jehová le había ordenado, y él murió allí en la tierra de Moab por la orden de Jehová, en el año 40 de que los Bene Israel salieron de la tierra de Misraim. Y los hijos de Israel lloraron a Moshe en las llanuras de Moab por 30 días. Y los días de lamentarse y llorar por Moshe fueron completados. Este es el tiempo que ellos lloraban, este es el tiempo que ellos guardaban luto, este es el tiempo en el que ellos hacían su duelo por un líder como Moshe Rabenu, como los 12 patriarcas, como Abraham, Isaac y Jacob, como toda la gente que ellos amaban. Ahí en el Sefer de Jasón, en lo que es Apocalipsis, en el Brit Hadashah, el capítulo 14, verso 13, les quiero compartir esto que a mí me gusta muchísimo. Cuando dice, después oí una voz del cielo que decía, escribe, qué benditos son de ahora en adelante los muertos que mueren unidos con el Adón. Sí, dice el Ruach, ahora ellos pueden descansar de sus esfuerzos, porque sus obras le siguen junto con ellos. Y vemos como Moshe Rabenu cumplió un ciclo de vida de 120 años, en 3 fases de 40 años, en 3 porciones de 40 años. Cumplió un propósito dentro del ministerio que el Eterno tenía preparado para él desde antes de la fundación de este Olam, en la preordenación de las almas que venimos a esta tierra. Y él lo cumplió. Y vemos que descansó de sus trabajos. Él fue llevado arriba del monte y falleció y fue enterrado. Descansó de sus trabajos, pero su obra, lo que él hizo, nos sigue bendiciendo hasta el día de hoy y seguramente seguirá bendiciendo a las demás generaciones hasta que el Mashiach así lo decida, hasta que el Eterno así lo decida y venga a nuestro encuentro. Ahí mismo en el Sefer de Yacer, en el capítulo 88, Moshe Rabenu entrega las riendas a Yoshua, a Josué, traducido como Josué en nuestro idioma, que significa Jehová salva o salvación de Jehová. Entonces, ¿qué nos dice ahí en el capítulo 88, verso 1? Y fue después de la muerte de Moshe que Jehová dijo a Josué, Ben Num, el hijo de Num, diciendo, levántate y pasa el Jardén a la tierra que yo he dado a los Bene Israel, y tú harás que los hijos de Israel hereden la tierra. ¿Cuál tierra? La tierra prometida. Todo lugar que pisare la planta de vuestro pie pertenecerá a vosotros, desde el desierto de Líbano hasta el gran río Perat. Serán sus fronteras. Ningún hombre se opondrá contra ti. Todos los días de tu vida, como estuve con Moshe, así estaré contigo, le dice Jehová. Solo sé fuerte y sé muy valiente, sé de buen valor para observar toda la bendita Torá que mi siervo Moshe les ordenó. No se vuelvan de ella ni a la senda izquierda ni a la senda derecha, para que puedan prosperar en todo lo que ustedes hagan, en todo lo que ustedes hacen, en todo lo que ustedes harán. Entonces vemos, mis amados Ahim Behayot, que Moshe Rabenu dejó un legado, dejó un discípulo con la capacidad y el respaldo del Eterno de continuar con la obra, con la misión del Eterno.
Así también en la Keilah de Yoshua tenemos una misión. Hay un propósito eterno de Jehová Sebaot a través de estas ondas radiales, a través de estas plataformas en las redes sociales, a través de la vida de nuestros amados Morín Morales y a través de la vida de cada uno de los que continuamos en este legado. Y tenemos que tomar como ejemplo a este maestro, Moshe Rabbeinu. Y él nos deja una enseñanza muy grande en esta porción, en delegar, en heredar el cetro, la autoridad, el mando, el liderazgo, a Yoshua, a Josué. ¿Y qué entendemos ahí? Que la misión, la obra, la instrucción del Eterno siempre será más importante que el líder. Vamos a entenderlo de manera espiritual. Fíjense, mis hermanos, la misión será más importante que el líder. La obra será más importante que el líder. Aquí en la Keilah de Joshua se está haciendo una reforma. Una reforma de la reforma de la reforma. Estamos volviendo a las sendas antiguas, a la instrucción, a la bendita Torah, a como el Eterno instruyó las cosas, como determinó que fuesen. Y así se está volviendo a ese orden. Entonces, cuando finalmente llegó el tiempo de cruzar el Jardín, y sabiendo Moshe Rabbeinu que él no sería quien llevara al pueblo a la tierra prometida, o sea, no iba a ser él quien los cruzase el Jardín, presentó a todo el pueblo a Yoshua, a Josué, y lo presentó como el líder escogido por el Eterno, no por él. Y sabemos qué virtudes tenía Yoshua Josué para que el Eterno lo viese. Y podemos pensar que en ese punto, mero en esa situación, cuando él no va a entrar, y el Eterno le explicó por qué Moshe Rabbeinu no iba a entrar a la tierra, solamente le iba a ver de lejos, él pudo haber tenido una mala actitud. Su mala inclinación pudo haber ganado, su corazón se hubiese inclinado hacia lo malo. Y pudo haberle dado malas referencias a Yoshua, a Josué, quejarse del pueblo, pudo haber argumentado diferentes cosas. Pero Moshe Rabbeinu nos da esa enseñanza de que la obra del ministerio era más importante que su propia vida. Así honró al Eterno con su vida, y así honró al Eterno con su muerte, y así honró al Eterno, dejando un legado. Entonces, él guió al pueblo durante 40 años por el desierto. Y después, el Eterno sabía que no lo dejaría completar su misión. Y se pudo haber molestado, se pudo haber enojado o indignado, pero no. En ninguna manera, Moshe Rabbeinu no fue así. Moshe sabía que la misión de llegar a la tierra prometida era más importante que su propia vida. Y entonces, frente a todo el pueblo, presentó y motivó a Yoshua a seguir adelante, a obedecer la bendita Torah de Jehová. Le heredó todas las herramientas y todo su conocimiento, y fue testigo de la emuná que Moshe Rabbeinu tenía para que él continuara con la misión que él había comenzado 40 años antes. Entonces, la misión, la obra, el propósito del Eterno, la voluntad del Eterno siempre será más importante que una persona en particular, que un líder en particular. Por eso debemos de conocer la visión del Eterno a través de un movimiento, a través de un ministerio. Debemos de conocer la visión, debemos abrazar la visión y debemos trabajar en esa visión y saber que la visión y la misión del Eterno es más importante que cualquier ser humano y que lo que necesitamos hacer es dejar un legado. Siempre dejar un legado, siempre tener nuestros talmidim, nuestros discípulos amados en los cuales podamos depositar todo lo que el Eterno ha depositado en nosotros a través de una verajá, a través de una bendición, a través de una imposición de manos, como lo hizo Moshe Rabbeinu con Yehoshua, con Josué ben Nun, hijo de Nun.
Entonces, Moshe Rabbenu fue un modelo de líder, fue un modelo como profeta, fue un modelo como maestro, fue un Mashiach generacional completo, digno de ser imitado. Pero el Sheliach Shaulo nos dice en el Brit Hadasha, en nuestra Torah oral, ser imitadores de mí como yo lo soy del Mashiach Yoshua. Entonces nuestro modelo a seguir es nuestro amado Mashiach Yoshua. Pero aquí podemos entender la sombra profética del Mashiach, que habría de venir tiempos después. El que vendría a hacer y a cumplir los tiempos y varias profecías. Entonces el primer modelo que encontramos en la bendita Torah es Moshe Rabenu como líder. Y podemos ver que la primera apariencia de Moshe como adulto, cuando aparece como adulto, es cuando sale de ser, sale del palacio de Misraim, sale de ser nieto adoptivo de Faro, rey de Egipto, donde se había criado como hijo de la princesa, de la hija de Faro, de Batia. Y bueno, de ahí pasó a ver a sus hermanos, los esclavos, porque en ese tiempo el pueblo de Israel ya estaba esclavizado en Egipto. Y ahí, dándose una vuelta por el campo, vio que unos oficiales egipcios estaban maltratando, pegándole sin piedad a uno de sus connacionales, a uno de los israelitas. Y entonces Moshe Rabenu ardió en su corazón y bueno, finalmente terminó asesinando a un egipcio. Y entonces tuvo que salir corriendo, tuvo que irse lejos, tuvo que huir. Y llegó a Midian. Y ahí se casó con Sifra, la hija de Yetro, de Itro. Y después de ahí se dedicó a cuidar, a apacentar las ovejas de su suegro. Y bueno, finalmente pasaron décadas, pasaron 4 décadas casi, hasta que un buen día en una zarza ardiente, como bien sabemos, que el Eterno se le presentó de manera de fuego, fuego que ardía y no consumía a la zarza, y entonces, ¿qué hizo Moshe? Se detuvo a mirar esa visión extraña, llamó su atención porque había fuego y no se quemaba la zarza. Y entonces ahí se escuchó la voz del Eterno diciéndole que él tenía que ir y ser parte de la liberación, ser el Mashiach, que el Mesías, el ungido por parte de Jehová, que iba a ser parte de la liberación de los Bene Israel, de los hijos de Israel, de la esclavitud que estaban viviendo ahí en Misraim. Y bueno, sabemos que al principio, como bien conocemos la historia, Moshe Rabenu puso, podemos llamarlo pretextos o argumentos que le desfavorecían, pero finalmente aceptó la misión y la cumplió exitosamente. Y bueno, nos preguntamos, ¿por qué el eterno Jehová Sebaot eligió a Moshe para esta tarea? Y hay un Midrashim que nos cuenta, mis amados hermanos y hermanas, que un día Moshe estaba pastando el rebaño de su suegro Yitro, cuando una de sus ovejitas se escapó. No estaba, entonces la fue siguiendo y la buscó hasta que la oveja llegó a una fuente de agua, ahí se detuvo y prosiguió a saciar su sed. Y entonces cuando terminó de tomar agua, Moshe ya estaba ahí, y la cargó sobre sus hombros y la llevó de vuelta al rebaño. Y cuando el Eterno vio esta conducta, vio esta acción de Moshe, que había preocupación no solo por el rebaño como un todo, sino por cada integrante del mismo rebaño. Entonces dijo el Eterno, este tiene las características necesarias como para encargarse y ser parte de la liberación de mi rebaño, de los Bene Israel. Y entonces podemos entender, mis amados, que un verdadero líder busca primeramente, antes que nada, el bien del prójimo, el bien del rebaño, aunque tenga que pagar por ello con su propia seguridad y su propio beneficio personal. Nuestro amado Mashiach Yehoshua nos enseñó lo mismo. Dice, ¿quién que tiene 100 ovejas y se le pierde una, no va y la busca por los montes, los acantilados, los despeñaderos, y cuando la encuentra, si la encuentra lastimada, perniquebrada, la cura? Luego la carga sobre sus hombros y la vuelve al rebaño. Así como nuestro amado Mashiach Yehoshua nos enseñó
También Moshe vivió esa experiencia. Por eso Moshe Rabeno es la sombra profética del amado Mashiach Yahushua que habría de venir, hablando de nuestro Mashiach global. Entonces, el verdadero líder, nos enseña Moshe Rabeno, es aquel que asume su rol como líder por abnegación personal y no por ambición personal, porque dice la bendita Torah que hay muchos, ahí en el Brit Hadasha nos dice que hay muchos que predican el evangelio por negocio, otros por contienda, otros por buscar un lugar, pero otros verdaderamente entendiendo que el Eterno os ha llamado para ello. Entonces el verdadero líder, dice Moshe, o nos enseña Moshe a través de su testimonio, es el que toma su rol por abnegación personal y no por una ambición personal. Entonces hay que observar qué hay dentro de nuestro corazón y cuál es el impulso, cuál es el móvil, qué es lo que nos lleva a estar estudiando Torah, a vivirla, a ponerla por obra, cuál es nuestro objetivo, a dónde queremos llegar. Y la bendita Torah nos testifica también que Moshe era el hombre más humilde que vivió jamás como hombre. Y la humildad, mis amados Ajim Behayot, es el sentir dentro de nuestro ser de que si tenemos algo, si tenemos grandes cualidades, dones, virtudes, gracia del Eterno, no es por nosotros mismos, sino por gracia del mismo Eterno. Jehová Sebaot nos ha dado dones. ¿Qué dones nos dio? Quizá no sabemos. Y quizá no sabemos utilizarlos, pero el mismo Ruach que los da es el mismo Ruach que los administra y los trabaja. Y quizás si se los da a otra persona, los pudiera usar más que nosotros. Pero ¿qué es lo que nos enseña el apóstol Pablo en Romanín 12? Que ninguno de nosotros tengamos un concepto superlativo, mayor al que debamos de tener, sino que pensemos de nosotros con cordura y veamos a los demás como mayores a nosotros. Y entender que la gracia que tenemos, los dones que tenemos, la facilidad que tenemos, sea lo que sea que tengamos, no es nuestro, es del Eterno. Él lo puso. Y nosotros somos administradores de los bienes celestiales, de los dones celestiales. Y así que la gracia y el talento es algo que el Eterno da, es de Él, pero no confía en nosotros y delega esa responsabilidad de que nosotros lo administremos de una manera sabia, entendiendo que todo es de Él y para Él. Y así como nos dice el Sheliach Shaulo, todo lo que hagáis, sea de dicho, sea de hecho, hacedlo como para el Mashiach Yehoshua. Aleluya, bendito sea el Eterno. Y bueno, mis amados, Moshe Rabenu, el gran líder, en cada momento Él nos enseña que se debe, mis amados hermanos, usar los poderes que da el Eterno, no de manera personal, sino deben ser puestos al servicio de la comunidad, al servicio de la congregación, al servicio de la Kehilá, al servicio del Eterno y de su amada Kehilá. También debemos de tener una buena comunicación, siempre hablar con la verdad. Esto es algo que Moshe Rabenu nos enseñó, siempre hablar con la verdad. Y una de las cualidades que encontramos en cuanto a Moshe es que él era tartamudo. Le costaba trabajo hablar, y el libro de Yacer nos explica qué es lo que sucedió en la infancia de Moshe y por qué tenía ese problema en sus labios. Pero nuestros amados sabios nos han relatado y nos enseñan, mis amados hermanos, su condición. Pero también nos dan una gran lección y nos dicen, ¿por qué creen que el Eterno no sanó? ¿Por qué no le acompletó sus labios? Y entonces también tenemos una respuesta interesante de parte de ellos para nosotros, para que nadie pueda decir que Moshe logró las cosas por medio de sí mismo, o usando la sabiduría humana, terrenal, animal y diabólica, o la demagogia como lo hacen ahora los grandes líderes políticos, o el populismo. No, mis hermanos, no lo hizo a través de sabiduría humana. El Brit Hadasha nos enseña a nuestro amado Mashiach Yehoshua que Él es
cogió lo vil y menospreciado, y lo que no es, para deshacer lo que es, para derribar a los sabios, para que veamos que la obra no la está haciendo un hombre por sus talentos o sus gracias, sino es porque el Eterno así lo dispuso, porque el Eterno está en él. Así, Nicodemo, cuando se acercó al Mashiach, Yehoshua le decía: Adón, Rabí, maestro, nadie puede hacer las cosas que usted hace, las señales que usted hace, si el Eterno no está con él. Así que yo creo que el Eterno está con usted, dentro de usted, o a un lado de usted, o no sé cómo esté, pero Él es el que está haciendo las cosas. Y así debemos de saber que es Él, el Eterno Jehová Sebaot, quien hace todas las cosas, y es Él quien ocupa la vida de las personas. Así que solamente somos una vasija que el Eterno utiliza para vertir de su agua limpia que salta para vida eterna, y podamos ser de bendición y servidores para los demás. Entonces, un verdadero líder, nos enseña Moshe en su testimonio de vida, es aquel que inspira por su ejemplo personal, o como lo conocemos en la esfera espiritual religiosa, por su testimonio personal. Porque se vuelve tierra deseable. La gente desea tener el Dios que él tiene y vivir como ese varón vive. Y entonces esto implica una frase que encontramos en nuestros amados Jajamim: haz lo que hago y no solamente lo que digo. El eterno Yehoshua HaMashiach reprendía a los perushim, a los fariseos, porque ponían cargas pesadas en las personas. Les decían que hicieran cosas que ellos no eran capaces de hacer. Y entonces aquí nos enseñan los sabios: hagan lo que yo hago. Tomen ejemplo de conforme yo vivo, y no solamente hagan lo que yo les digo. Por eso el Mashiach Yehoshua le dijo al pueblo: hagan todo lo que ellos les dicen, pero no hagan como ellos hacen. No sean hipócritas, no sean religiosos. Y bueno, nuestros amados Jajamín, nuestros sabios nos recomiendan que hagamos el esfuerzo para ver reyes, líderes, profetas en cada persona. Como dijo el apóstol Pablo: nadie tenga mayor concepto de sí que el que deba tener, sino piense de sí con cordura y vea a los demás por encima de sí mismo. Vean ministerios y llamados en todos los demás, pero ustedes mismos no se hagan líderes, ustedes mismos no se hagan maestros, porque el que se hace maestro a sí mismo recibirá mayor condenación. Y bueno, todo lo que hemos leído y estudiado nos enseña de parte de Moshe Rabbenu a ser un verdadero líder, que tiene que ser con el ejemplo y siempre con la obediencia, la comunicación, la conexión en ejad con el Eterno, siempre vivir de acorde con lo que hablamos, que nuestros dichos sean respaldados por nuestros hechos, que nos manejemos con transparencia, con veracidad, que seamos de un corazón conforme al del Eterno, formado por el Eterno, limpiado por el Eterno, para servicio del Eterno y de su Keilah. Esto es lo que aprendemos dentro o parte de lo que nos muestra la vida de Moshe Rabenu. Y así, mis amados Ajim Behayot, quiero concluir este pequeño comentario de esta parashá, de esta porción de Torah, agradecido con el Eterno porque nos ha permitido llegar hasta este día. Hasta esta hora nos ha sustentado el Eterno, y ponemos este año que entra en sus benditas y santas manos para poder llevar el sistema anual de Parashot, si Él así nos lo concede, y si es su voluntad, de una manera ordenada, y que el Eterno día con día nos siga preparando más para la obra del ministerio, y podamos ser líderes como Moshe Rabenu, hombres de Muná como Abraham, hombres de amor, entrega y firmeza como Isaac, valientes, esforzados, y que podamos vencer lo que es la mala inclinación, como lo hizo Jacob, y así, mis amados, día con día seamos unos mejores siervos y amadas unas mejores siervas. Que el Eterno os bendiga y os guarde. Toda Rabá vino Jehová por su raje, por su gesed, por su amor y misericordia, por su ahabá, por su favor. Gracias, Eterno Rey,
Ponemos todo esto en sus benditas y santas manos, y este año que comienza, que su gracia, su amor, su misericordia y la oportunidad inmerecida cada día sea puesta a favor nuestro para seguir, Padre, instruyéndonos e instruyendo a su pueblo. Abacadosh, toda Rabá, en el Shem de Yehoshua HaMashiach. Amén, ve amén, aleluya.